José Luis Mendoza y Cervantes. Déjame ponerme el reloj, que la ley entra por casa, dicen. Aclare, Susana, antes de yo entrar. Solamente aclarar, parece que escucharon mal. Lo que yo dije es que la producción era 1.500 toneladas de cemento. Ahí está. Nada más de Domicén y 900.000 toneladas anuales de clínker. Así que aclaro si no se fue escuchado bien. Gracias. Siempre. Mire, señores, quiero primero empezar esta participación suscribiendo lo que concluyó nuestra compañera Susana Gotro. Yo soy de los que cree que al ministro Chu Vázquez mucha gente lo podrá acusar de cualquier cosa, menos de que ha ido ahí a pasar el tiempo, a verlas venir, a ver las olas pasar, y como lamentablemente hubo otros incumbentes en esa área, simplemente a ir jueves o martes a despachar y ver a qué finca, a qué lugar del país, a qué lugar paradisíaco del país irse el fin de semana, como pasó muchas veces en Interior y Policía. Incluso soy de los que dice, y puedo perfectamente pensar, que había pasado más de una década y pico desde la última vez que alguien se tomó en serio su paso por ese ministerio. Y le doy todo el crédito que mucha gente no le da a Franklin Almeida, que más allá de todas las críticas que hicimos y se hicieron, había sido el último ministro que se había intentado tomar en serio su paso por ahí. Con aciertos y errores, pero intentó hacer cosas que luego salieran bien, mal, bueno, esos son otros temas. El ministro Chu Vázquez, desde su llegada ahí, ha intentado asistir a dos elementos que son clarísimos en el concurso de su autoridad. La Policía Nacional, que aquí nadie se había atrevido a cargar con el costo institucional y político de intentar reformarla. Mucha saliva se había vertido en este país hablando sobre ese tema. Incluso le llegaron a llamar reforma policial, que de eso no hablan algunos. Le llegaron a llamar reforma policial a un maquillaje de cambiarle los nombres a unos cuantos puestos y una par de pendejadas que no iban a cambiar. Cambiarle el nombre de jefe de director, cambiarle el nombre de tal y tal vaina y cambiarle el nombre a los departamentos. A eso le llamaron, tuvieron el tupé de llamarle a eso reforma policial. Cuando se ha intentado hacer algo integral, concomitantemente con la sociedad, con llamar a la sociedad, consultarla. Por cierto, mucha gente que critica la asistencia extranjera, sea de Colombia o sea la de Estados Unidos, averigüen dónde estaba en el 2011 el candidato presidencial que ganó las elecciones del año 2012, a dónde fue a buscar precisamente consejos sobre la reforma policial. Porque lo que hace el mío es bueno, lo que hace el mío es, bueno, es lo correcto, pero si el otro hace lo mismo, entonces comenzamos a descubrir que tiene algo de malo. Aquí hay demasiado caradurismo también a veces, con ciertas críticas. Y aquí también esas otras autoridades que estuvieron en el gobierno también estudiaron el mismo proceso de la reforma colombiana. Y fueron allá, que está el viaje que dio en 2011 el entonces candidato presidencial que luego ganó los comicios ese año. Porque también fue a beber de las mismas fuentes y de las mismas aguas que otros han bebido. Perdón, José Luis, que lo que debió haber hecho era darle continuidad a ese primer plan de seguridad ciudadana que se implementó en el 2005, que era un plan muy parecido al de ahora. Yo estoy de acuerdo. Un plan integral. Yo estoy de acuerdo y no pasa nada por reconocer que hubo gente antes que intentó hacer cosas bien. Yo estoy totalmente de acuerdo. De manera que quiero también romper esa lanza a favor del ministro Vázquez. Miren, señores, quiero dedicar el resto de nuestro comentario a un señalamiento que hacía hace un tiempo atrás uno de nuestros compañeros, esencialmente Felipe Romero. Yo ese día escuché, aunque tuve una intervención breve, hoy quiero hacerla con un poquito más de tiempo. Y es sobre la idoneidad o no de colocar plantas desalinizadoras en el país. Hay gente que parte de una base que es argumentable y que yo respeto mucho, diciendo, bueno, somos un país lleno de ríos, somos un país premiado en materia hidrológica, con lo cual yo estoy de acuerdo, porque para nuestro tamaño de ubicación somos el sistema hidrológico más complejo de todo el Caribe. No hay en Cuba, que es más grande que nosotros, un río con el caudal del Yuna. No lo hay con el caudal 90 metros por segundo de los Sama. No lo hay con 80 y pico de metros por segundo que vierte en el Océano Atlántico el Yaque del Norte. No lo hay con los 70 y pico de metros que vierten ríos de la vertiente este como Iguamo, Soco, Cumayasa, Chabón. No lo hay con los 60 y pico de metros cúbicos que vierte Yaque del Sur, que vierte varios ríos de la vertiente norte. De manera que ciertamente están dadas las condiciones de un sistema hidrográfico al que le falta todavía,
y yo siempre he insistido en eso, lo que Balaguer empezó en el 66 nunca se ha terminado y no debió desacelerarse. A mí me da mucha lástima que los procesos políticos, sobre todo políticos electorales, hayan descuidado el proceso complejo y completo de nuestras presas embalse y contraembalse. Aquí no se ha hecho el aprovechamiento de agua dulce que estamos en capacidad de hacer. Cuba, con una orografía más llana que nosotros, tiene 300 sistemas. Nosotros creo que vamos por 160 a Chepa, teniendo un sistema muchísimo más complejo. Y no menciono el caso del río Artibonito, que es el más grande de todas las Antillas, porque aunque nace de este lado y recorre bastante espacio de este lado, pero termina desembocando en el Golfo de ¿cómo se llama? La Bahía de Puerto Príncipe, el Golfo de Gonaives, en el lado haitiano. Y ahí termina obviamente con un estuario enorme, es uno de los ríos más grandes, insisto, de las islas del Caribe. Ahora bien, si partiéramos de esa base, de que por tener una enorme cantidad de escorrentía, de hidrografía, no necesitamos plantas desalinizadoras, bueno, pues el mundo se está equivocando. ¿Por qué? Porque el país con más plantas desalinizadoras, adivine cuál es. Estados Unidos, donde está el río Mississippi, donde está el río Missouri, donde está el río Colorado, donde el río San Lorenzo hace frontera con Canadá, donde está el río Ohio, donde están sistemas verdaderamente intricados, enormes por demás. Vea un documental hermosísimo, creo que es de Nat Geo, del sistema Mississippi y Missouri, desde su nacimiento hasta su desembocadura, que sumando obviamente ambas longitudes, es uno de los sistemas más largos del planeta. Y sin embargo, esa nación, producto de los retos de una sociedad, la tercera más poblada del mundo, y de áreas verdaderamente secas, con climas y con relieves verdaderamente que son un reto para la ingeniería, pues ha decidido invertir en estos sistemas y llevar agua dulce, agua potable a ciudades, a estados, a regiones que están ubicadas en lugares donde el costo, porque atención, todo tiene que ver con costos. Y ahí es donde entra parte de lo que yo entiendo a veces no se analiza cuando se critica algo que ni siquiera ha empezado, que está en un proyecto, que está en un plan, que está en un levantamiento. La desalinización toda la vida tuvo la fama de ser cara, y en verdad lo era, porque la cantidad de energía eléctrica que se tenía que utilizar para separar los cristales de sal del líquido, caramba, era una inversión importante. ¿Y quiénes se podían dar ese lujo? Los países del Medio Oriente, los países árabes. Arabia Saudí, que es un país de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, no tiene ríos permanentes. Oiga, no tiene ríos permanentes. Los pocos cursos de agua que se dan en la época lluviosa, que tienen un nombre en árabe, Hajit me parece que es el nombre, solamente duran unos meses. Después de ahí desaparecen y el país tiene que comprar a otras naciones que sí tienen grandes cursos de agua, como a Irak o a Kuwait o a Emiratos Árabes Unidos, a Yemen, le compraba cantidades importantes de agua, que terminaron, para generar cierta soberanía en ese aspecto, instalando grandes plantas desalinizadoras. Como la necesidad es el motor del desarrollo humano, la necesidad es el motor del avance humano, tanto en la técnica como en la ciencia, comenzaron a estudiarse diversas formas y mecanismos de desalinización. Hay un montón de formas, creo que es una docena de metodologías. Y se fue encontrando y probando cada una para ver la más barata, para ver la que menos energía demandaba y la que por lo tanto produjera una mayor cantidad de producto con la menor inversión. Y señores, hoy el kilovatio hora que se utiliza, los costos de combustibles a fósiles para generar esa electricidad o de cualquier otra fuente que se utilizan para generar un galón de agua o una tonelada, que es un metro cúbico, es la menor en la historia de la humanidad, porque han avanzado muchísimo los métodos. Han avanzado tanto que otras naciones, y no necesariamente del Medio Oriente, sino de otras zonas del mundo, han comenzado a hacer esa inversión al descubrir, adivine qué, que resultaba más barato colocar estas plantas en esos lugares de aislamiento que llevar grandes acueductos por gravedad o por bombeo, porque adivine qué, el bombeo igual. Claro. Ajá, ¿de dónde sale la energía del bombeo? ¿Desde la rotación de la Tierra? No, de la energía eléctrica también. De manera que estamos comparando costos que cada vez son más similares y que ya en algunos casos le dan ganancia a la instalación de estos procesos. Somos una isla, somos un país insular, 48.000 kilómetros cuadrados, con el privilegio enorme que nos ha dado Dios y la naturaleza de tener muchos microclimas, de tener muchas variables de relieve y de climatología. Y en algunas áreas pudiera ser lo idóneo, aprovechando el crecimiento de estas tecnologías, la diversificación de las empresas israelíes, norteamericanas, árabes y de muchas otras partes del mundo, que pudieran perfectamente hacer estas instalaciones. Wellington Arnault estuvo en Israel, estuvo en la Feria del Agua de la Florida, y se ha hecho el intento de asociarse con la mejor de las inteligencias en ese sentido.
Créannos cuando decimos que, por lo tanto, el Instituto Nacional de Potabilización de Aguas, como lo habían hecho mucho antes otros gestores, y en este caso lo hace el buen amigo Wellington Arnaud, está haciendo el mejor de los intentos por encontrar y por, obviamente, mostrarle al país una relación entre el costo y entre lo que se produce. ¿Por qué? Porque esa tecnología de hoy no es la de los años 70, ni es la de los años 80. E insisto y concluyo, si solamente se colocara esta tecnología en países donde no hubiera ríos, entonces la mayor cantidad de plantas desalinizadoras no estuvieran en los Estados Unidos o no estuvieran en otras naciones que sí tienen sistemas hidrográficos. Es un análisis de costos, es un análisis de comparación de lo que cuesta producir un galón, una tonelada, un barril, cualquiera que fuera la unidad de medida, y que se compare, porque el bombeo, insisto, donde no hay caída por gravedad, también se hace con una inversión de energía eléctrica. Así que, sobre la base de esa comparación, que se tome la mejor de las decisiones, porque al final son los recursos públicos que hay que defender y salvaguardar y con los cuales hay que buscar eficiencia, pero no de antemano entender que algo como esto no pudiera hacerse porque contamos con grandes ríos en el país, que gracias a Dios los tenemos, pero contamos con áreas que también por su ubicación, por la hidrografía que tienen cercana, pudiera ser también lo ideal probar con esas otras tecnologías. Llévatelo, Cundo.